Israel está ganándole a Rusia en cuanto a brutalidad y peligro para la estabilidad mundial. Para la estabilidad mundial. O sea, una vez que Israel, y estoy poniendo un caso que por supuesto no deseo en modo alguno, una vez que Israel ocupe completamente Gaza y los territorios de la margen occidental del Jordán, ¿cuál es el peligro para el resto del mundo? ¿Dónde están los servicios de información de Israel haciendo desinformación en España al nivel que lo están haciendo los de Putin? No, lo que está haciendo Israel es aterrador, es espantoso y es un crimen brutal y no tenemos por qué exagerar las cosas. El peligro para la estabilidad mundial. Porque eso es precisamente una de las cosas que quería yo hablar y voy a ser muy breve en ella. Es la de exagerar las palabras. Mira, de hecho no lo iba a mencionar, porque me lo iba a saltar porque hay muchas cosas que hacer hoy, pero es lo que se llama cargar el lenguaje. Entonces, cuando en México te dicen, Morena hizo tal cosa, y esto es una barbaridad, cerrar el Coneval, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Morena hizo una barbaridad, claro, es el comunismo. Entonces entra uno, que es una persona sensata, y dice, oye, no, mira, eso no es el comunismo es otra cosa, el comunismo es una teoría desarrollada por Karl Marx que implica sobre todo la propiedad social de los medios de producción, y en la medida en que nadie esté proponiendo la propiedad social de todos los medios de producción en México, no son comunistas. Pero es que tú no quieres defender a los mexicanos de las atrocidades del autoritarismo populista de Morena. Tú quieres hacer propaganda en contra del comunismo en general. Y entonces le atribuyes la característica de comunista a, a, a Morena porque estás uniendo una característica indeseable con una otra cosa indeseable, aunque no tengan relación entre sí. Y sí, el que haya excomunistas, antiguos comunistas, viejos comunistas o comunistas arranciados en Morena no significa que sus acciones sean comunistas. Y entonces vendrá alguien y me dice, ¿estás defendiendo a Morena? No, estoy defendiendo la razón y la lógica, que no es necesario cargar el lenguaje demagógicamente cuando estás haciendo un análisis de algo que es verdaderamente grave, como es lo que hace Morena. El otro día había yo, que era, esto que está pasando es cada vez más frecuente. ¿Tienes datos de que sea cada vez más frecuente? No. Pero lo dices porque eso emociona a la persona a la que le estés hablando. Le está invocando la visceralidad de tu público. Esto es terrible y cada vez es más frecuente. Uy, no me digas, qué barbaridad. Entonces Israel está asesinando niños de una manera brutal, está impidiendo que entre la ayuda a Gaza, ha llegado a atacar a grupos tan absolutamente admirables como World Central Kitchen del gran José Andrés, ha bloqueado incluso la información, ha asesinado periodistas. Joder, eso es gravísimo. No, y aparte es un peligro para Bolivia y para Vanuatu y para Japón. No me jodas. No es necesario. Y no es que nosotros lo hagamos, que no debemos hacerlo. Es que hay que estar muy atentos a cuando nos lo hacen. Bueno, pues mira, Macron es un personaje de derecha, es un sujeto que cree en el capital y tiene algunas creencias así del liberalismo clásico económico francés. El liberalismo económico sale de Francia y sobre todo del Reino Unido, ¿verdad? Cree en las bases del liberalismo. Ya, entonces, que así es el fascismo. No. Que esto lo hacen mucho, por cierto, los comunistas. Le llaman fascista a todo el de derecha o a todo el de izquierda que no esté con ellos. Dices, no, mira, no, el fascismo es otra cosa, el fascismo es una concepción que desarrolló Mussolini y que tuvo luego otro avance con lo que hizo Hitler, etcétera, etcétera, pero que no, el hecho de que Macron no sea de izquierda no lo vuelve fascista. Pero hay que llamar fascista y genocida y todos los adjetivos cargados posibles
a una persona o a o una agrupación o a una acción o a una organización para evitarte el análisis de sus problemas y características reales. Pasa con la OTAN. La OTAN es genocida según Irene Montero, ¿no? ¿Qué genocidios ha cometido? Hoy en Yugoslavia mató muy pocos civiles, pero paró la masacre de albano-kosovares que pretendía hacer el gobierno serbio. Sin la intervención de la OTAN se hubiera finiquitado la limpieza étnica de los albano-kosovares, que son musulmanes. Ay, bombardeó Yugoslavia, sí, y debió hacerlo. Es muy triste que lo haya hecho, pero debió hacerlo. Salvó millones de vidas. Logró parar la guerra contra los albano-kosovares. Eso es muy difícil discutirlo. No, la OTAN es fascista y es genocida. No, mira, la OTAN es una organización que ojalá no existiera, lástima que existe Rusia. Si Rusia no tuviera estos designios, pues hombre, podríamos decir más en la OTAN, oye, bájenle a la defensa y no es necesaria la OTAN, ¿no? Porque España salga en este momento de la OTAN es una estupidez. Sobre todo con la cantidad de propagandistas rusos que tenemos por aquí, empezando por el marido de la señora Irene Montero, por supuesto. Entonces, yo lo que pido es que estemos muy atentos. Yo creo que eso es algo de las obligaciones que tenemos, estar muy atentos a cuando alguien está cargando el lenguaje para convencernos, pero de manera retórica y no por la vía de las evidencias, los hechos, los datos, lo que se puede ver en el papel que está haciendo Israel en Gaza, lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania, lo que hace Estados Unidos con sus bombardeos, lo que hace la Unión Europea con sus decisiones, etcétera, etcétera. Todo analizarlo sin esa carga demagógica de la que hoy muy pocos escapan. Muy pocos escapan. Así que ahí te lo dejo porque sí me parece gravísimo, ¿no? Aquí está, otra vez Ailín Calani. La democracia más estable en Oriente Medio causa tales crímenes. Va a afectar la imagen de la democracia como modelo. ¿De veras tú crees que se perjudica la imagen de la democracia porque Israel es un país democrático? Razonablemente democrático, no del todo, no existe la democracia perfecta, etcétera, etcétera. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ninguna razón para pensar que los éxitos de la democracia en Europa, los éxitos de la democracia en Japón, los éxitos de la democracia en Oceanía, los éxitos de la democracia en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, se vean hoy anulados porque Israel, siendo una democracia, asume acciones absolutamente despreciables y crímenes que espero que algún día lleven a sus responsables ante un juicio. No cargues el lenguaje y sí lo hacemos muchísimo.